Bien, muchachos, se me escucha, ¿verdad? Mira, en el caso del llamado trabajo, el trabajo tiene dos componentes fundamentales, que es la aplicación de la energía física y mental. Obviamente acá va a involucrar un desgaste, ¿no? Entonces, ponemos por acá, el trabajo tiene que haber la aplicación de una energía tanto en el campo físico como en el campo de lo mental. Los dos componentes va a tener. Hay algunos trabajos donde va a predominar lo físico, pero también tiene que tener algo de mental. Por ejemplo, los señores de construcción civil, ¿no? Se mandan a romper una pared. Predomina ahí lo físico, pero también tiene que haber lo mental, ¿no es cierto? Tiene que romper una pared con unas medidas determinadas para hacer una puerta. Los trabajos intelectuales predomina lo mental, pero también hay algo de físico. O sea, está involucrado los dos componentes. Aparte de que se aplica una energía física y mental, necesariamente tiene que tener la creación de un bien o un servicio. Tiene que haber la elaboración de un bien o servicio. Entonces, si reúne esos componentes, entonces recién diríamos que la persona está realizando un trabajo. Ponemos al estudiante, por ejemplo. En el caso del estudiante, estará teniendo esos dos elementos. En el caso del estudiante, va a cumplir lo primero. En el caso del estudiante, se aplica la energía física y mental, eso es cierto. Pero el estudiante no crea un bien o servicio. El estudiante lo que hace acá es una actividad de consumo. El estudiante está haciendo uso de un servicio educativo, pero no está creando. Por lo tanto, el estudiante cumple solo la primera, pero no cumple la segunda. Entonces el estudiante no trabaja. Pero el docente sí cumple con las dos condiciones, ¿no es cierto? El docente sí está trabajando. Adicional a esto, decimos que esta actividad de trabajo tiene que estar destinada al mercado. Al decir que está destinada al mercado, significa que esta actividad tiene que venderse. Y si se vende, le van a pagar un precio. Ese precio, ¿cómo se conoce? Ese precio se conoce con el nombre de salario. Entonces, cuando está todos esos elementos, diremos que es un trabajo remunerado. ¿Estamos bien? Lo que en la literatura económica de España le llaman, entonces, ahí hay un empleo, ¿cierto? Ahí hay un empleo. El empleo, según la literatura económica española, el empleo es el trabajo remunerado. Así le llaman. Empleo es un trabajo remunerado. ¿Te das cuenta? Si vamos a la labor que se hace en casa, la labor que se hace en casa se ha hecho por la mamá, el papá o los hijos. Cuando se cocina, se lava, se plancha, se encera, etc. Tiene los dos componentes, ¿verdad? Tiene los dos componentes, pero no tiene un salario. Pregunta, ¿el que no tenga un salario los desvirtúa? ¿Lo elimina? ¿Deja de ser trabajo? Te voy a poner un ejemplo paralelo. Si voy al mercado y compro fresa, significa que por esa fresa que estoy adquiriendo estoy pagando un precio, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si en vez de comprar la fresa, me regalan la fresa? Si me están regalando la fresa, eso significa que ya no es fresa porque es regalada. O sea, el que te regale la fresa significa que pierde sus características y deja de ser fresa. Obviamente
No es el caso, ¿verdad? Entonces, las características del trabajo siguen siendo estas dos. Que exista o no existe un pago, eso es ya otra situación, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Pero en el análisis que nosotros vamos a hacer, nosotros vamos a analizar solamente aquel trabajo que sea remunerado. ¿Ya? Todo el análisis que vamos a hacer acá es simplemente el trabajo que es remunerado, o sea, el trabajo que es pagado. ¿Ok? Muy bien. Si vamos al llamado mercado laboral. A ver, primero trabajemos el concepto de mercado para poder entender este mercado laboral. El concepto de mercado viene a ser la interacción entre los llamados compradores y vendedores. Cada vez que se habla de mercado, se habla de esa definición. Entonces, por acá voy a poner solito al término mercado. ¿Y qué tiene que haber en un mercado? Tiene que haber una interacción. Cuando se dice que hay una interacción, estamos haciendo referencia a que hay una compra y venta, ¿verdad? Esa es una interacción, compra y venta. Esa interacción tiene que darse entre dos personajes, el vendedor y el comprador. Al vendedor le llamamos el ofertante y al comprador le llamamos el demandante. Ahí está. Entonces, para que no te vayas a olvidar solamente, cuando hablamos de oferta, hablamos de aquel que realiza la venta. Y cuando hablamos de demandante, hablamos de aquel que realiza la compra. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso se llama mercado, a la interacción entre el que vende y el que compra. Si ponemos, por ejemplo, a todo un país, y a este país lo dividimos en 4 provincias. ¿Está bien? 4 provincias, todo un país. Y en cada una de estas provincias hay 2 empresas que venden sándwiches. ¿Sí? En cada una. Las mismas 2 empresas. Entonces, al estar estas 2 empresas en todas las provincias, tendríamos ahí una industria. Eso todavía no es mercado. Eso es una industria. La industria lo conforma el conjunto de empresas que se dedica a vender lo mismo. Por ejemplo, podríamos tener la industria del calzado. En la industria del calzado van a estar todas las empresas que se dedican a vender calzado. En la industria automotriz están todas las empresas que van a vender, van a producir y van a vender autos. ¿Te das cuenta? Entonces, la industria va por el lado de la oferta. Ya se siente el frío, ¿no? Ya sentí, sí, el golpe. Sí, No me había percatado que estaba prendido el ventilador, ¿ah? Decía, qué raro. sí. Ya está. A ver, ahora, en cada una de estas 4 provincias vamos a poner a un comprador. ¿Está bien? Vamos a visualizarlo de esta manera. A ver, vamos a visualizarlo así. A ver, te dije que a un país, ahí está ese país, en cada una de estas 4 provincias van a haber 2 empresas que venden sándwiches. Ahí está. Y un comprador en cada una de estas provincias. Entonces, este comprador compra sándwiches en cualquiera de las 2 empresas que está dentro de su provincia, ¿verdad?
Pero este señor solamente va a comprar dentro de su provincia, nada más que dentro de su provincia. No lo podría hacer, ¿no? Él, por ejemplo, no diría, ¿no? Voy a comprar sándwiches en la empresa 2 de la provincia 3. Eso obviamente es absurdo, ¿verdad? No se va a dar así. Cada uno compra dentro de su localidad. Eso hace que el mercado sea local. Eso hace que el mercado sea local. Ah, profesor, no es un mercado nacional. No, no es un mercado nacional. Pero obviamente, si este señor viaja a la otra provincia, entonces obviamente comprará sándwiches en la provincia donde está, ¿cierto? Entonces seguirá siendo un mercado local. ¿Te das cuenta? Seguirá siendo un mercado local. Ah, entendido. Ahora, si hablamos del mercado laboral, lo que acá se va a interactuar es oferta y demanda de trabajo, ¿verdad? Entonces será la interacción entre la oferta y la demanda de trabajo. Entonces nos preguntamos, ¿quién se encarga de vender trabajo? ¿Será la empresa o la familia? En el caso, y acá le ponemos el mercado laboral, en el caso del que oferta, en este caso, del que va a vender su trabajo, va a ser la familia. Por ejemplo, yo, Aníbal García, yo soy familia, ¿verdad? Yo soy familia. Y yo como familia, ¿qué vendo? Yo como familia voy a vender mi trabajo. ¿Te das cuenta? Yo como familia vendo mi trabajo. Usted, de acá a unos años, cuando acabe su carrera profesional en San Marcos, usted va a vender su trabajo de lo que usted estudió. Si usted va a estudiar Derecho, usted va a ser abogado, de acá a 6 años, usted venderá su trabajo de abogado, ¿verdad? Si usted es ingeniero de sistemas, usted venderá su trabajo de ingeniero de sistemas. Eso es lo que va a hacer usted. Va a vender su trabajo. ¿Y quién es el que demanda trabajo? ¿Quién es el que compra trabajo? El que va a comprar trabajo va a ser la unidad de producción, la empresa. La empresa se va a encargar de demandar trabajo. ¿Estamos bien? ¿Por qué la empresa se encarga de demandar trabajo? Porque la empresa requiere esa energía para poder crear bienes y servicios que después va a vender. La empresa necesita ese elemento humano. En el caso mío, yo, Aníbal García, vendo mi trabajo y la Academia Ciencias compra mi trabajo. ¿Te das cuenta? Entonces ahí se formó el mercado laboral. Ah, profesor, ¿y el salario dónde se forma? El salario se forma acá, en el mercado, porque el salario es un precio. El salario se llama el precio del trabajo. Ah, entonces por acá vamos a poner el salario. ¿Qué es el salario? Te mencionaba que el salario es el precio de quién, el precio del trabajo. A eso se le llama salario, al precio del trabajo. Ah, y ese precio se va a determinar en base a la oferta y a la demanda. Entonces, mira lo bonito que es esto, ¿ah? Este salario va a ser influenciado por la oferta de trabajo de manera inversa, por eso pongo el signo negativo, ¿no? Y por acá, la demanda de trabajo va a influenciar al salario de manera directa, ¿no? De manera directa. Ah, ya. ¿Qué significa eso? Si la oferta de trabajo sube, si la oferta de trabajo se incrementa, entonces el salario debe reducirse. ¿Por qué el salario debe reducirse? Porque la relación es inversa, ¿no? Entonces vamos a trabajarlo así, mira. Si aumenta la oferta de trabajo,
A ver, vamos a entender. Al aumentar la oferta de trabajo, significa que hay muchas personas que están dispuestas a trabajar, muchas personas que requieren el trabajo. Y al haber un montón de personas que quieren trabajar, es desesperante, obviamente, ¿no? Estas personas, al darse cuenta que son un montón que están buscando un trabajo, las personas están dispuestas a aceptar un menor pago para poder conseguir ese trabajo. ¿Te das cuenta? Vamos a poner el caso que quisiera pintar la fachada de mi casa. Pongo el aviso, ¿no? Necesito un pintor y se presentan 600 personas, 600 pintores para realizar el trabajo. Entonces ahí nos damos cuenta que ya son muchas personas las que buscan trabajo. Y entonces estos pintores, por querer ganar ese trabajo, van a estar dispuestos a cobrar el menor precio posible, ¿no? Entonces acá pongo, ¿no? Si la oferta de trabajo aumenta, significa entonces que hay muchas personas que buscan trabajo, ¿ya? Muchas personas que buscan trabajo. Y al haber muchas personas que buscan trabajo, podríamos decir, ¿no? Hay una abundancia de trabajadores. Y al haber una abundancia de trabajadores, el precio del trabajo se reduce. Entonces acá el salario estaría bajo, ¿no? Incluso podríamos establecer un ejemplo con lo que pasa en el mercado de forma cotidiana, ¿no? ¿Qué pasa cuando la oferta de fresa sube? Cuando hay mucha oferta de fresa, cuando hay un montón de fresa en el mercado, el precio de la fresa va a bajar, ¿sí o no? Entonces siempre la abundancia de algo hace que su precio se reduzca. Si hay demasiada fresa, eso hace que el precio de la fresa baje. Ahí está. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un país abre sus fronteras de par en par y deja que entre la migración? ¿No? Si un país abre sus puertas de par en par y deja que entre la migración, ¿qué va a pasar con la oferta de trabajo? Inmediatamente esa Aumenta. oferta de trabajo va a aumentarse. Y al aumentar inmediatamente la oferta de trabajo, el salario se va a reducir, el salario se va a achicar. Simple, ¿verdad? Otro factor que puede hacer que la oferta de trabajo aumente es que se incremente la tasa de natalidad, ¿no? Es decir, más mujeres salgan embarazadas y den a luz, ¿no? Entonces, de esa manera, la población va a aumentar. Pero el detalle con esto es que no es inmediato, no es inmediato, ¿no? Porque estos chicos que nacen, pues, tendrían que cumplir 18, 19, 20 años para que recién comiencen a ingresar al mercado laboral. Entonces, si en este momento la tasa de natalidad se incrementa, eso generaría en el futuro un aumento de la oferta de trabajo y ahí va a generar un problema. Diferente a la migración, ¿no? Cuando se abren las puertas y aceptan la migración, el efecto es inmediato en la oferta de trabajo. Ahora, si bajara la oferta de trabajo, al bajar la oferta de trabajo, significaría que hay menos personas que pueden trabajar. Y si hay menos personas que pueden trabajar, ¿qué pasaría con el salario? El salario tendería a aumentar. Ah, así va a funcionar eso. Sí, así va a funcionar. Por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerda cuando comenzó el COVID? Triste, ¿no? Había personas que fallecían en sus casas y se tenía que hacer el levantamiento del cuerpo, ¿no? Eso se tenía que hacer.
pero no había muchas personas que estaban dispuestas a realizar ese trabajo porque obviamente existía el temor de contagio, ¿verdad? Existía ese temor. Entonces, como habían pocas personas, muy pocas personas que querían hacer o podían hacer ese trabajo, el salario que se les ofrecía a las personas que hacían ese trabajo subió. 5.000, 6.000, 7.000 soles comenzaron a pagar, porque obviamente no, no había personas que querían hacer esos trabajos. Cuando la gente comenzó a enterarse cuánto pagaban, más personas comenzaron a animarse, ¿no? Más personas comenzaron a animarse y poco a poco la oferta de trabajo para levantar cadáveres comenzó a aumentar. Cuando se dieron cuenta de eso, ya el pago comenzó a bajar. ¿Te das cuenta? Si usted, por ejemplo, estudia su carrera muy bien, se gradúa con promedios ponderados muy altos, 19, 20 todavía no he escuchado. Lo más alto que he escuchado de un promedio ponderado es de 19.6 de Cristian Alcarraz, un joven economista sanmarquino. 19.6 de promedio ponderado, ¿eh? Muy, muy alto. Y gana usted su beca para estudiar su maestría y doctorado en Harvard. Entonces, pregunto, ¿cuántos como usted habrían en el mercado peruano? ¿Muchos? No, ¿verdad? Habrían pocos. Y al haber pocos, el salario que se les pagaría a ustedes sería elevado, ¿no? Ahora, en el caso de la demanda de trabajo, la demanda de trabajo lo realiza ¿quién? La empresa. Entonces, si la demanda de trabajo aumentara, acá yo veo que esa demanda afecta en relación directa al salario, ¿verdad? Entonces, si esta demanda de trabajo subiera, como la relación es directa, el salario subiría. Eso es cierto. Pero vamos a poner un caminito más atrás. En ese caminito más atrás, yo voy a partir de lo siguiente. El gobierno genera una estabilidad macroeconómica. Esa estabilidad macroeconómica está muy difícil hoy en día. Hoy en día. En el caso peruano, tenemos una pelea en el gobierno ya de varios años que repercute sobre nuestra estabilidad macroeconómica, ¿no? Esta estabilidad en el caso peruano está siendo golpeada, pero deberíamos trabajar en eso. Deberíamos trabajar en eso y generar esta estabilidad. ¿Por qué razón? Porque cuando se genera esa estabilidad, atraes las inversiones. Entonces estaría aumentando el nivel de inversión productiva. El inversionista, muchachos, recorre el mundo en búsqueda de economías que gocen de estabilidad macroeconómica. Entonces, no es que el inversionista pues tenga una nacionalidad y quiera quedarse ahí en su país en cualquier momento. No, no es así. Si, por ejemplo, un peruano tiene dinero, mucho dinero, y la cosa no va bien en el Perú, él va a sacar su capital y se va a ir a otro país donde sí esté estable. Ahí se va a ir, se muda. Entonces, es por eso que es muy importante que los países generen dicha estabilidad para atraer inversionistas. Una vez que ya subió la inversión productiva, eso se va a traducir en que hay más empresas. Y si hay más empresas, las empresas que van a requerir trabajadores, entonces va a aumentar la demanda de trabajo. Y ya usted sabe, pues, ¿no? Que la demanda del trabajo y el salario están en relación directa.
Si las empresas requieren más trabajadores, se están peleando por los trabajadores, ¿cómo hacen las empresas para convencer al trabajador que vaya a sus filas? Simplemente le dicen, te voy a pagar más. El salario se va a incrementar. El pago resulta siendo, muchachos, mayor. Ande, profe. Que o sea, esa es la fórmula mágica. Claro, pues campeón. Nosotros nos quejamos que los salarios no suben en promedio en el Perú, ¿verdad? Pero es por esto, pues, tiene que venir este caminito. Tiene que venir este caminito. Ahora, obviamente, también hay otra situación en la cual el país debe invertir. El país debe invertir en lo que es el capital humano, el conocimiento de su población. Porque si tienes un país que su capital humano es muy débil, la pregunta es, ¿qué tipo de inversiones te vas a traer? O sea, tú puedes tener una estabilidad macroeconómica, pero tu población es una población con unos conocimientos muy bajos, entonces tú no vas a traer a tu país inversión tecnológica. No vas a producir tecnología acá porque no vas a encontrar gente con ese nivel académico para hacerlo. Entonces esas inversiones se van a ir a otros países donde su población sí lo tenga. Por ejemplo, durante el segundo gobierno de Alan García, que va a llegar una inversión productiva al Perú para producir placas de computadora Intel. En el Perú se iba a producir placas de computadora Intel, pero cuando hicieron las viabilidades, el estudio de las viabilidades, no encontraron en el Perú la suficiente cantidad de personal técnico para producir esas placas de computadora acá. Y dijeron, no, no podemos, porque si lo ponemos la planta acá, vamos a tener que traer trabajadores de otros países y eso nos va a resultar más caro. Entonces, esa inversión dijo, me voy, no llego al Perú y me voy a Costa Rica. En Costa Rica sí comenzaron a hacer. ¿Te das cuenta? Entonces, hay un largo trabajo por hacer en el Perú, ¿verdad? ¿No es cierto? Hay un largo trabajo. No solamente es generar una estabilidad macroeconómica, sino también mejorar rotundamente el capital humano de tu población. ¿Ok? Bien. Profesor, ¿y los brasileños cómo hacen? Porque tampoco me va a decir pues que Brasil es el boom académicamente hablando, ¿no? O sea, estoy hablando de promedios. Si usted, por ejemplo, ve Brasil, el lado sur de Brasil básicamente es una población con menos niveles de ingresos. Si usted va al lado sur de Brasil y saca a un muchacho al azar y le da un examen para evaluar su capital humano va a ser muy bajo, bajísimo, ¿cierto? O sea, no es que sea una potencia educativa Brasil. Obviamente hay otro grupo que sí es muy bueno. Entonces es muy heterogéneo Brasil. Pero Brasil se preocupa en todo caso por ese grupo que sí conoce. Y a nivel de maestría mandan un montón de jóvenes a estudiar sus maestrías al exterior para que regresen a Brasil y aporten sus conocimientos. Entonces, en promedio, Brasil sí tiene un capital humano más elevado que el Perú, en promedio. Pero no es que sea un capital humano homogéneo en todo Brasil, pero ya con su estratégica está funcionando. ¿Ah? Profesor, entonces, si la demanda de trabajo sube, el salario sube. ¿Y qué pasaría si bajara la demanda de trabajo? Si baja la demanda de trabajo, significa que las empresas no requieren muchos, ¿verdad? Entonces, eso va a presionar a que el salario se reduzca. El salario vaya a bajar. Muy bien. ¿Qué tal te pareció hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, Entonces, profesor, interesante. Sí, profesor, todos estamos bien. entonces saquemos una pregunta.
el salario mínimo legal? Saquemos esa pregunta. A ver, ¿está bien que el gobierno ponga un salario mínimo legal? Voy a redondear la pregunta, o voy a redondear el contexto. Los psicólogos tienen un análisis muy bonito sobre la pobreza. Entonces, muchos psicólogos sostienen que tú eres pobre porque quieres ser pobre. Entonces, ese título es chocante, ¿no? Como que yo soy pobre porque quiero ser pobre. Entonces, te invita a la lectura, ¿no? Entonces, resulta, por ejemplo, que en contextos donde la familia es pobre, los padres están preocupados por generar ingresos, ¿no? Para cubrir en algo las necesidades de su familia. Entonces, el niño absorbe eso, absorbe esa ansiedad, absorbe esa inseguridad, aprende a aceptar lo poco, se resigna a que es poco. Y eso pasa en los primeros años de vida, donde su cerebrito se está formando, ¿no? Entonces, cuando crece, él ya aceptó eso. Es muy complicado resetear su cerebro después, ¿no? Encima, en el ambiente es bastante inseguro. Entonces, el niño no siente la confianza, ¿verdad? No experimenta, que es muy diferente a una familia que sí está con sus ingresos, donde le da la tranquilidad al niño de poder participar en diferentes grupos académicos, deportivos, y sabe que va a participar, donde tiene la seguridad que todos los días va a tener un plato de comida, donde sus padres crecen con ellos, sus padres le dan la libertad de poder hacer ciertas cosas, pero una libertad bajo un parámetro, donde el padre está ahí ante cualquier problema. Entonces el niño desarrolla seguridad, ¿no? Y más adelante, si hubiera algún problema, ese chico va a salir de ese problema porque ya aprendió a que puede experimentar. Lo despiden de un trabajo, hace una empresa, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿la pobreza es buena? Definitivamente no, ¿verdad? No es buena. Entonces, nos hace pensar, las personas no deben tener ingresos tan bajos, porque si sus ingresos son demasiado bajos, entonces estás condenándolo a la pobreza. Entonces, muchos estados establecen mecanismos en los cuales genera una forma de protección hacia su trabajador, estableciendo un salario mínimo legal. Pregunto ahora, ¿están de acuerdo con el establecimiento de un salario mínimo legal? Es decir, ¿las empresas no deberían pagar menos de ese monto? No me Sí, respondas, ¿ya? Responde tú solito, porque todavía no he acabado, ¿ya? Entonces, en base a lo que te he explicado, tú te estarás generando una respuesta, ¿verdad? Algunos dirán, profe, sí, yo estoy de acuerdo que se proteja al trabajador mediante un salario mínimo legal, ¿verdad? Muy bien. Te lo voy a demostrar con una gráfica cómo es esta figura del salario mínimo legal. En el eje de las ordenadas vamos a poner al salario. Recuerden que el salario viene a ser el precio del trabajo. El salario es el costo de trabajo que se va a determinar en el mercado, ¿no? Por acá saco una recta de pendiente negativa que va a representar a la demanda de trabajo. Esa demanda de trabajo, recuerda que lo hace la empresa, ¿no? La empresa hace la demanda de trabajo. Por aquí
ponemos a la oferta de trabajo. La oferta de trabajo lo hace la familia, ¿no? La familia vende su trabajo. Entonces, este cruce representa el equilibrio de mercado. En ese cruce se va a establecer un salario de equilibrio y una cantidad de equilibrio, ¿no? De trabajo. Vamos a imaginar que ese salario de equilibrio sea 600 soles dentro de la formalidad. Vamos a imaginar que sea así, 600 soles. ¿Está bien? Estoy hablando, obviamente, que no es un trabajo de profesionales, ¿verdad? No es el equilibrio para profesionales, ¿no? 600 soles. Entonces, el Estado dice, es muy poco, no va a poder cubrir sus necesidades básicas. Entonces, hay que ejercer un control de precios y vamos a poner un salario mínimo legal de 1.025 soles, ¿no? Para poder protegerlo. Entonces, muchas personas dirán, sí, me parece bien. Me parece bien que el Estado proteja al trabajador poniendo un mínimo que se debe ser pagado por las empresas. Pero a ese salario, ¿qué va a hacer? Va a distorsionar el mercado, lo va a sacar del equilibrio. El equilibrio es ese puntito, ¿verdad? Donde la demanda y la oferta se pusieron de acuerdo. Ahí. Al poner un salario de equilibrio, vas a generar un desacuerdo. ¿Un desacuerdo, profesor? Sí. ¿Por qué? Porque las empresas, que son las que compran trabajo, dirán, a ese salario yo solamente voy a querer contratar a 10 personas. ¿Ya? Voy a querer contratar a 10 personas. Pero las familias, que son los que venden el trabajo, van a decir, 100 personas quieren trabajar. Pregunto, si quieren trabajar 100 personas, pero las empresas solo van a contratar a 10, ¿cuántas personas quedarían desempleadas? 90 personas quedarían desempleadas. ¡Hala, profe! Entonces, eso no es bueno. O sea, nosotros no queremos que la pobreza se mantenga. La pobreza, lamentablemente, es un fenómeno que se hereda, que se hereda, que se hereda. No es bueno la pobreza, no es bueno. Entonces, ellos buscan tratar de proteger al trabajador con el salario mínimo legal. Yo quiero que el trabajador esté protegido, yo soy trabajador. A mí me gusta que esté protegido el trabajador, pero no así. Así no. Porque esto no protege al trabajador. Esto lo desprotege. Porque mira cuánto desempleo me genera. Entonces, yo soy de la idea que el salario mínimo legal se elimine. Profesor, pero si se elimina, el salario sería menor y trabajarían más personas. Por decir, 80 personas estarían trabajando, lo cual es mejor. Pero espérate, yo todavía no he acabado. 600 soles no alcanza. 600 soles no alcanza. ¿Quién va a vivir con 600 soles? Nadie. Profesor, entonces, si no está de acuerdo con esto y tampoco está de acuerdo con esto, usted es bien complicado. ¿Qué busca? No. El salario mínimo legal, desde donde yo lo veo, es la incapacidad del gobierno de generar que esa demanda de trabajo aumente. Yo te he dado acá la receta mágica. ¿Qué debe generar? Estabilidad macroeconómica. Porque si generas estabilidad macroeconómica, ¿qué traes? Inversión productiva. Y si traes inversión productiva, sube la demanda de trabajo. Y si sube la demanda de trabajo, sube el salario. Entonces voy por acá. Entonces necesitamos un gobierno que conozca, gente que sepa.
que sea un equipo, que te ponga a chambear a todos. Entonces, si yo genero que la demanda de trabajo suba, mira, subo la demanda de trabajo, ahí está, la demanda de trabajo, la demanda de trabajo aumentó, entonces naturalmente conseguí mayores salarios. Pero no solamente conseguí mayores salarios, sino también conseguí que se pueda contratar a más personas, cosa que no pasa con el mínimo legal. Con el mínimo legal tú le pagas más, pero haces que menos personas trabajen. Al subir la demanda de trabajo, vas a generar que ganen más, pero con más personas trabajando. ¿Te das cuenta? Entonces, aquellos que gobiernan, uno, tienen que conocer y dos, pues tienen que jugársela por la población, ¿no? Entonces, te decía, estabilidad macroeconómica, pero también tienen que generar una revolución educativa. Tienes que poner a chambear a la gente. Y ahí, lamentablemente, ahí viene ya el problema, cuando nosotros tenemos problemas estructurales, porque en educación tenemos problemas estructurales serios, graves, cuando el problema es estructural, es como si una casa está mal construida. Es como si la casa, su columna estuviera defectuosa. Imagínate que tiene la columna principal de la casa y el fierro hace como un círculo de envoltura de regalo. Se sale y hace un círculo. O sea, esa casa se va a caer en cualquier momento. Hay problemas estructurales. ¿Cómo lo soluciono? Tengo que derrumbar y volver a construir. Entonces, lamentablemente, cuando hay problemas estructurales, la solución tiene que ser un Bukele, tipo Bukele, o sea, tiene que ser una dictadura. Si no, no solucionas el problema, no puedes solucionarlo despacito, ya el problema es muy grave, ya el problema es estructural y tienes que ir pues ya a cortar cabezas. Si no lo haces así, no solucionas el problema. ¿Te das cuenta? Ya una vez que lo has solucionado, ya vuelve todo a la normalidad. Ojalá me hayan entendido. Eso es en el derecho, por ejemplo, en el derecho manejan eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, el derecho romano te indica, ¿no? Que cuando ya la cosa está muy, muy corrupta, en el derecho romano decía, ya, es necesario un dictador. Entonces sale un dictador, le llaman dictador a aquella persona que tiene que hacer los cambios ya sin consultar con el Congreso. Corrige el problema y una vez que ya corrigió el problema por el uso de la fuerza, deja el cargo y se somete a un juicio a ver si ha cometido excesos. Y de ahí solito el gobierno se reestructura. Me dejé entender esa situación que se maneja en el derecho romano para solucionar los problemas de corrupción. Necesitan el uso de la fuerza, pero por un momento. O sea, no necesitamos el uso de la fuerza de un personaje que quiera perpetuarse en el poder, sino hace el reajuste y de ahí se somete a juicio a ver si cometió excesos y se vuelve a elegir democráticamente a un representante. Bien, ahora ya ustedes se generarán una opinión si es o no es conveniente el salario mínimo legal. ¿Ok? Bien, muchachos. Sería conveniente, profesor, siempre y cuando no deje tanta cantidad de desempleados. Claro, pero lamentablemente cuando se genera el salario mínimo legal, se va a generar desempleo y bastante. Profesor, una consulta. Dime. Me preguntaba si el tema del salario mínimo legal sería uno de los factores que dan como que, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Uno de los factores importantes en el tema del trabajo informal. A ver, a ver. No te capté la pregunta. Se podría decir, a ver, se podría decir que el tema del salario mínimo legal es algo que afecta directamente a al trabajo informal. Ah, ya. El salario mínimo legal solamente es respetado en los trabajos formales. Por ejemplo, estas 90 personas que van a quedar desempleadas, según nuestro ejemplo,
van a buscar trabajo en el sector informal. Y el sector informal les va a ofrecer menos que ese monto. Menos que ese monto. Y como existe una necesidad, la población acepta. Yo recuerdo hace años, cuando el salario mínimo legal estaba en 600 soles. 600, 650 era el mínimo legal en esa época. Y en el periódico un analista decía, ¿no? El analista decía, mi carro se malogró y tuve que subirme a un bus. Y en el bus habían dos señoritas adelante mío que estaban conversando. Y era inevitable escucharlos. Y entonces una de ellas le decía, por decir, oiga, Pedro es un buen partido. Sí, con él me voy a quedar. ¿No? Gana muy bien. ¿Cuánto ganaba el famoso Pedro? 800 soles. O sea, el mínimo legal era 600 y él ganaba 200 soles más. Entonces, el analista decía, no es que me esté juzgando a estas señoritas, sino pongo de ejemplo esta realidad para que puedan observar que estamos muy mal, que no hay mucho empleo y las personas por necesidad se ven obligados a aceptar esos montos. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo veo este salario mínimo legal, que obviamente si creo, cosa que no lo hago, si creo que se hace con buena intención para proteger al trabajador, yo veo que no lo protege, yo veo que lo desprotege, porque se genera más desempleo y estos señores van a la informalidad. Cuando tú estás en el sector formal, adquieres tu protección. Por ejemplo, si yo me muero, mi esposa recibe 16 salarios míos. En 72 horas el seguro le paga. Si muero accidentalmente, le dan 32 salarios a mi esposa en 72 horas. Que obviamente no es que vaya a recibir una millonada, ¿no? Pero le va a permitir vivir o pensar qué hace por 32, más de 2 años, ¿no? Más de 2 años. Va a poder esperar. Aparte, pues, se queda con el seguro de salud, tiene su pensión, ¿no? Te das cuenta que tampoco es una millonada, pero le va a permitir cierta tranquilidad mientras ella va pensando qué hace. Pero ¿qué ocurre cuando uno está en la informalidad? Pongan el caso de estos dos jóvenes que fallecieron en las Malvinas. ¿Se acuerdan? Ahí en Ecoline, por el centro de Lima, con un incendio que se dio. Uno de los muchachos que estaba encerrado en esa especie de container logró comunicarse con un familiar para encargarle a su hijita. El chico muy macho, no se quebró el muchacho, pero de verdad cuando uno escuchaba la narración era inevitable que te salga una lágrima porque era muy triste, él dejaba a su hijita, ¿no? Y entonces él no tenía ningún seguro, su hijita quedó simplemente ya a la protección de su familia, pero no le dieron algún beneficio adicional. Entonces ese es el problema de a dónde estás mandando a estas personas. Las estás mandando a la informalidad. Y estar en la informalidad es estar en la desprotección. Es como trabajar en el infierno. Hace años, recuerdo que hubo un accidente en una panadería y un muchacho de esa panadería informal se quemó todo su cuerpo. Quedó con vida y quedó mal porque no podía mover los brazos. ¿Qué será de la vida de este chico hoy en día? ¿No es cierto? Ese es el detalle de la informalidad. ¿Sí? Bien. ¿Otra pregunta, chicos?
Profesor, Dime. ¿se me escucha? Sí, sí te escucho. En el ejemplo de la pizarra, ¿en dónde podría graficar el salario mínimo vital? ¿O cómo se representaría? No, Es lo que que no lo pasa es entendí. que el mínimo vital es el mínimo que necesitas para poder vivir, ¿no? La canasta básica de consumo se establece en 415 soles mensuales por persona. Y si hablamos de una familia de 4 personas, multiplicamos 415 por 4, sale 1660. 1660. Entonces, profesor, 1660 debería estar más arriba. Claro, debería estar más arriba. Pero no es que nosotros estemos desfasados por una cuestión de acá, sino esta es una consecuencia del desfase que existe por la demanda. Esta demanda, chicos, es la que está desfasada, porque al mover estas gráficas se mueve el salario, o sea, no es a la inversa. No es que yo mueva el salario y hago que las curvas se muevan, no. Si muevo las curvas, el salario se va a mover. Entonces, el desfase que nosotros tenemos es por este lado, por este lado. Ahí está el desfase. Entonces, mucha gente piensa que debemos por ley establecer el salario. Eso es meterle la mano al mercado. Por ejemplo, yo no me imagino, yo estoy casado, ¿no? A mi esposa cuando la primera vez que la vi, ¿no? Que era mi amiga, de ahí nos enamoramos, ¿no? Y nos casamos. Yo no me imagino, pues, que cuando yo era muchacho, pues, ver a mi esposa, cuando todavía ni la conocía, y le con una pistola y la apunto, ¿no? Cásate conmigo. Oiga, ¿usted se imagina eso? Si con una pistola la hubiese apuntado y le decía, cásate conmigo, yo creo que se hubiera asustado, ¿no? Y al final se hubiese ido y nunca me hubiese casado con ella. O sea, no fue, eso no es un proceso natural. Por la fuerza no se hace nada. Todo tiene que ser naturalmente. Y para que sea natural, nosotros tenemos que jugar con esta demanda. Entonces tenemos que hacer que esta demanda suba, ¿verdad? Tenemos que hacerla que suba y que suba lo mayor posible. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, Sí, dime. profesor, y entonces el sueldo mínimo solo está incluyendo el alimento de los integrantes de una familia. ¿No cuenta la salud ni la educación? Los No, gastos que se pueden hacer sobre ello. el O mínimo solamente. vital, el mínimo vital está en base al costo de la canasta básica de consumo, no una canasta alimentaria. O sea, la canasta alimentaria está más abajo todavía. La canasta alimentaria está en 200 y tantos soles. La canasta básica de consumo comprende más que alimentos, comprende alimentos, vivienda, vestido, recreación, todo eso, un conjunto de productos, que el Estado lo ha valorizado en 415 soles por persona. Este año debe estar saliendo la nueva valoración, que me imagino debe estar en 450 o 500 soles, porque el costo de vida ha subido. Pero todavía trabajémoslo con 415, ¿no? Ahora, ya podemos entrar al campo de lo subjetivo y discutir, 415 no alcanza, yo creo que no alcanza 415, igual que todos, ¿no? Pero eso es lo que el Estado dice. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, profesor, gracias. Sí, Sí, profesor. profe. Profesor, una Sí, pregunta. profesor. Dime. Profesor, si el salario mínimo atenta contra el progreso del país, en los países desarrollados, ¿no hay salario mínimo? O en este caso, ¿cuál es? No, el salario mínimo sí existe, pero existe por una cuestión de lucha en las generaciones de los derechos humanos. Ustedes han visto en Cívica derechos, ¿verdad? Hay unos derechos humanos de segunda generación.
que son los famosos derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, cuando las sociedades comienzan a generar industrias básicas, ¿no? Esas industrias con sus respectivas maquinarias elementales se ubicaban en las ciudades y se requería personal. Entonces, las personas de los campos, de las comunidades, venían a las ciudades. Entonces, las personas trabajaban para estas empresas ganando una miseria. Vivían hacinados, ¿no? Trabajaban prácticamente todo el día. Era una explotación muy fuerte. Entonces, las personas, los trabajadores, los líderes, comienzan a agruparse formando los sindicatos para poder luchar por beneficios, por condiciones dignas del trabajador. Y en estas condiciones dignas del trabajador, pues sale la jornada laboral de 8 horas, los descansos dominicales, las vacaciones, ¿no? El salario mínimo legal, porque la persona debe tener un salario que le permita tener una vida digna. Entonces, en base a eso, se establece el salario mínimo legal, ¿verdad? Pero ese salario mínimo legal, que obviamente entendemos esa intención por la cual se ha hecho, choca con los principios de la economía. Entonces, yo no puedo poner un salario mínimo legal sin mover la demanda. ¿Te das cuenta? Ellos ponen el mínimo legal, pero ya se despreocuparon por hacer que la demanda suba. ¿De quién es la obligación hacer subir la demanda? Es del Estado. Entonces el Estado no quiere hacer esa chamba o no sabe hacer esa chamba y pone el salario mínimo legal. A ver, te lo voy a plantear de otra manera. Voy a salir de ese mercado de trabajo que está dentro del mercado de factores y me voy a ir al mercado de bienes y servicios a ver qué me respondes. Puedo borrar, ¿verdad? A ver. ¿Cuánto está el tarro de leche grande? Un tarro de leche ideal, la cremosita. Voy a ponerle 4 soles, ¿ya? 5 soles, creo, por ahí. 5 o 4. A ver, ahí está la demanda, en este caso de leche. La demanda de leche lo hace 4.50. 4.50. Vamos a ponerle 4.50. 4.50 el precio de la leche. Ahí está la oferta de leche que lo hace la empresa. Entonces, el Estado dice, el sector o la industria lechera en el Perú está muy golpeada con los precios. Su margen de ganancia es muy reducido, que ya están próximos a salir del mercado, ya han quebrado varias. Entonces, para proteger a estos señores, vamos a establecer un precio mínimo del tarro de leche a 10 soles. Entonces, nadie pagaría menos de 10 soles por el tarro de leche. ¿Qué opina? ¿Está de acuerdo que paguemos mínimo 10 soles por el tarro? No, profesor, eso es No. muy caro también. ¿Por qué? Pero piensen en el productor. Va a quebrar. Paguen 10 soles. No, profesor, yo Si también usted lo tengo dice, que está bien, pensar profe. en mí. Profesora, las Sí, 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 cosas. sí. ¿Se Yo, dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Porque es la misma historia. En este caso, nosotros, los que consumimos,
10 soles no, es mucho. A 10 soles solamente van a poder comprar algunas familias. Este tramo de la demanda, es aquellas familias con mayores ingresos, ¿no? Más bajos son las familias más pobres. Entonces, los más pobres ya están fregados, pero ellos no pueden pagar. Pero los que tienen plata, ellos sí van a poder pagar. Entonces, solo algunos podrán comprar leche. ¿Te das cuenta? Antes podían comprar 10 millones de tarros al día, ahora se compra solo 1 millón. ¿Estamos bien? Yo diría no puedo comprar, pues. Yo no estoy ahí. No puedo. Yo con la justa pago mi 4.50 por mi tarro. ¿Te das cuenta? Entonces, es bueno ejercer el control de precios. No es bueno. Ahora, cuando yo critico el mínimo legal, chicos, no es que yo esté en contra del trabajador, porque yo soy trabajador. Yo soy trabajador. En la familia de todos nosotros que somos gente de pueblo, tenemos familiares que son obreros, ¿verdad? Hemos tenido familiares que han sido campesinos, todos en algún momento, ¿ya? Y que en base al esfuerzo comenzamos a estudiar y comenzamos a salir. Así que sería imposible que alguien de pueblo como nosotros diga que al trabajador hay que patearle y explotarlo, no, hay que protegerlo. Pero no lo podemos proteger con el mínimo legal. Con el mínimo legal no se protege. Lo desprotege porque genera desempleo. Para proteger al trabajador, el Estado tiene que tener la obligación de hacer subir la demanda de trabajo. El Estado tiene esa responsabilidad y si no lo hace, a esos que están gobernando deben ir un juicio y deben ir presos, porque al no hacerlo están generando el sufrimiento de un montón de personas. ¿Estamos bien, muchachos? Sí, profesor. Sí, Perfecto. profesor. Ahí, ya te tomaron foto, ¿no? A este también tómenle foto a esta grafiquita. Muy bien. Tenemos acá a la llamada PEA.
la población económicamente activa. Esta población económicamente activa, en el caso peruano, va a comprender a aquellos que son mayores de 14 años. Mayores de 14 años de edad. Ahora, esto también puede ser un verdadero dolor de cabeza, ¿no? Porque un chico de 14 años no debe trabajar, igual que un chico de 15, 16. Ese chico debe estar estudiando. No Profesor, debiera algunos lo trabajar. hacen por necesidades económicas, ya que sus familias no ganan lo suficiente y por eso algunos ya dejan el estudio. Claro, claro, por supuesto. Claro, pero ellos no debieran trabajar. O sea, todos los niños se le llama, desde el punto de vista legal, al menor de 18 años. Todos los niños en el planeta deben estar estudiando. Esa es su chamba, estudiar. Los más chiquitines deben estar jugando, recreándose, esparciéndose con la seguridad y la protección necesaria. Todos. Pero lamentablemente hay realidades y realidades. Y obliga muchas veces a que los niños salgan a trabajar. En otros países, que su realidad es más grave que la peruana, no es mayores de 14, sino es mayores de 12 años. Entonces, el escuchar que la PEA comprende en el Perú 14 años, el mensaje es claro, no estamos bien. El mensaje es claro, no estamos bien. ¿Verdad? Por eso ponen la línea en 14. Imagínate el país que pone la línea en 12. ¡Asu! Ah, sí. O sea, el mensaje, ese país no está bien. Eso. En el caso de países como el Perú, nosotros tenemos una pirámide. Ricos, clase Vamos, media pobres. y pobres. Señores, ¿cómo hacemos para ayudarlos? No se puede. Profe, que ellos paguen impuestos. ¿De dónde va a salir para mantenerlos? No se puede. En cambio, en los países que están desarrollados, ellos no tienen pirámide. Ellos tienen un rombo. Ricos, clase media y pobres. Entonces, de acá, ellos pagan impuestos y de ese dinero que se recauda, ayudas a los pobres. Los ayudas. Establece seguro de desempleo, bonos alimenticios, o sea, al final tu población no sufre, porque a todos los proteges. Pero cuando tu sociedad está estructurada así, pero si tu sociedad está estructurada de esta manera, ¿cómo haces? Nada, No puedes, ya fue. Ya. no puedes. Entonces, eso te obliga a que tu PEA comience más temprano. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿es o no es grave? Hay películas mexicanas antiguas, ¿ah? De Pedro Infante. No sé si usted habrá visto esa película de Pedro Infante. Una película era Nosotros los pobres, algo así. O sea, que usted ve la película va a llorar, ¿ah? Triste la pobreza, triste. Y tenemos que solucionarlo, pero eso no se soluciona por leyes. O sea, no existe ninguna ley más fuerte que el mercado, no hay. Y hay gente que no entiende eso, o sea, piensa que con leyes va a cambiar la economía. La economía no se cambia con leyes. La economía se cambia moviendo la demanda y la oferta. Ahí tienes que jugar. ¿Está bien? Entonces, nuestra PEA comprende desde los 14 años. Desde los 14 años. Va a decir, mayores de 14 años de edad que trabajan
¿no es cierto? Entonces, acá ponemos que trabajan o, en su defecto, que buscan trabajo. Si es un personaje que está en búsqueda de trabajo, significa que está como desempleado, ¿sí? Y si está trabajando, significa que está empleado. Ah, entiendo, profesor. Hablemos del desempleado. Vamos a hablar del desempleo. Hablemos del desempleo estructural. En el caso del desempleo estructural, el desempleo estructural es cuando la estructura productiva son las empresas, es cuando la estructura productiva no puede absorber a todas las personas a trabajar, porque de repente son muchas personas o de repente no reúnen las exigencias académicas, ¿no? ¿Verdad? No reúnen, ¿no? Entonces, sea porque hay muchos o no sabe, la estructura productiva no los puede absorber. Entonces, estas personas quedan desempleadas y por bastante tiempo, ¿ah? Entonces, este tipo de desempleo estructural es un desempleo de largo plazo. De largo plazo. Se puede presentar, por ejemplo, cuando la oferta laboral, la oferta lo hacen las familias, ¿verdad? Es mayor a la demanda laboral. Ahí está. Por ejemplo, las empresas requieren 130.000 trabajadores. 130.000 trabajadores. Pero hay 400.000 personas que buscan trabajo. ¿Está bien? 400.000 personas que buscan trabajo. Entonces, ¿todas van a conseguir trabajo? No, ¿verdad? Si hay 400.000 que buscan trabajo, pero solamente se generan 130.000 puestos de trabajo, no van a conseguir todos. ¿Cuántos se van a quedar desempleados? 270.000 70.000. personas van a quedarse desempleados. Y lo triste es que no van a poder encontrar trabajo, porque para que ellos encuentren trabajo, tiene que subir la demanda. ¿Te das cuenta? Volvemos al mismo problema, la demanda es muy chica. Tiene que subir la demanda. Para eso tiene que haber más empresas. Entonces, si esta demanda no sube, estos señores se quedan sin chamba por bastantes años. Profesor, pero estos señores no van a comer aire rayado. No. ¿Qué significa? Que ellos van a ir ¿a dónde? A la informalidad, ¿verdad? Entonces usted va a notar que año tras año los ambulantes van a aumentar. La profe. Ahora, dígame usted, ¿cómo soluciona el problema en los ambulantes? ¿Los votamos? ¿Serenazgo y votamos a los ambulantes, muchachos? Y lo votas en No. otro lado. No Pero sirve. si yo fuera alcalde, yo los voto, ¿ah? Terrible. A veces sí los Educación. votan.
Yo lo votaría. Podría ser una reubicación, ¿Sabes por qué lo votaría? Porque es mi porque chamba, pues. invaden el Yo espacio soy, público. si yo soy alcalde, yo tengo que buscar que todo esté limpio, ¿no? Que no me atoren las vías públicas, tengo que desalojarlo. Porque tengo que cuidar al el formal es el que paga los tributos. Yo tengo que votar al ambulante, lo voy a votar. Profe, usted es malo, porque él se está llevando un dinero a su casa. Mira, lo tengo que hacer porque es mi trabajo. Para eso soy alcalde. Pero para que esta informalidad se reduzca, la economía tiene que crecer. Mientras que la economía no crezca, esa informalidad, y mira lo grave que es, CEPAL en la Comisión Económica para América Latina ha dicho lo siguiente: para que en Latinoamérica la informalidad se reduzca a la mitad, tenemos que crecer 4% anual durante 50 años. Si el PBI latinoamericano crece 4% anual, dentro de 50 años reduciremos la informalidad a la mitad. Mira lo grave que es este problema. Es gravísimo, ¿sí o no? Es gravísimo. ¿El Perú enfrenta desempleo estructural? Sí. Una de las razones de por qué hay desempleo estructural es porque la oferta supera a la demanda, ¿no? Profe, y si el país abre su frontera a los migrantes, ¡ala! La oferta laboral se recontra dispara, ¿no? Otra situación por la cual puede haber ese desempleo estructural es porque se da el llamado cambio tecnológico. Si se da ese cambio tecnológico, entonces las personas ¿cómo quedan? Desactualizadas, ¿verdad? Y si las personas quedan desactualizadas, ¿qué le dicen? Buenas noches los pastores, ¿verdad? Chao, te vas a tu casa, no te puedo contratar. Le presento un caso. A ver. Hay una inversión minera en un pueblo. En el pueblo hay 1000 personas que quieren trabajar. Y la mina necesita a 1000 personas para trabajar. Pero el problema es que la gente del pueblo no maneja, no tiene el conocimiento para operar estas maquinarias que la mina necesita. Entonces la mina, por más que necesite justo a 1000 personas, 1000 trabajadores, y ahí haya 1000 personas que quieran trabajar, no los va a poder contratar. Entonces, estas personas, ¿qué tipo de desempleo están enfrentando? ¿Encaja con lo que estoy mencionando o no encaja? Sí encaja. Sí, profesor. Ellos estarían en desempleo estructural. ¿Ok? O sea, el desempleo estructural se da por dos razones. Razón número 1, la oferta laboral supera la demanda. O sea, hay más personas que quieren trabajar de lo que las empresas requieren. Condición número 2, el desempleo estructural va por el lado académico, va por el lado del capital humano, del conocimiento. Las empresas requieren a un personal que conozca algo, por ejemplo, que conozca A, y la gente que quiere trabajar no lo conoce. O sea, esas personas no están calificadas para poder desempeñar el puesto que se requiere. Entonces, ahí también existe un desempleo de corte estructural. ¿Está bien? Hay otro desempleo, vamos a ponerlo acá, llamado el desempleo friccional. Este desempleo friccional se va a producir cuando la economía está buena. Cuando la economía está buena. Entonces ahí el movimiento hace
que empresas se achiquen y otras crezcan, que empresas quiebren y otras nazcan. Entonces se genera un movimiento de trabajadores. Cuando la empresa se achica, despiden a unas cuantas personas, pero estas personas van a ser contratadas por otra empresa que crezca. Cuando quiebra una empresa, sale gente despedida, pero otra empresa nace y esa las contrata. O sea que el desempleo que van a enfrentar estas personas es un desempleo momentáneo. O sea, es un desempleo de Corto plazo. corto plazo. ¿Verdad? Y la situación de este tipo de desempleo llamado friccional, que es un desempleo de corto plazo, tiene la dinámica de salir y entrar, ¿no es cierto? O sea, sale de una empresa para entrar a otra. Ese lapso de tiempo que abarca desde que salió hasta que entró, ese es el desempleo friccional. Ese es el desempleo que resulta producto del cambio, producto del movimiento. Que se puede presentar, por ejemplo, cuando alguien renuncia a un trabajo, ya renuncia a un trabajo para buscar otro, para buscar otro. ¿Estamos bien? Obviamente que la economía tiene que estar buena, ¿no? Porque si la economía está en un proceso de recesión, la recesión es cuando la producción cae y las empresas comienzan a quebrar en cascada, yo no voy a renunciar. O sea, si tengo la suerte de seguir trabajando bajo un contexto de recesión, yo no voy a renunciar. Estaría loco que renuncie, ¿sí o no? Yo me tendría que quedar en la empresa y cuidar mi trabajo lo máximo que pueda, ¿verdad? Ahora, si yo renuncio, estaría loco, ¿no? Porque si yo renuncio, ¿dónde voy a encontrar empleo? No podría. Entonces, bajo un contexto de recesión, no hay desempleo friccional. El desempleo friccional se presenta cuando la economía está buena. Ahí sí te puedes dar el lujo de renunciar a una empresa para buscar otra. Profesor, acá también podría poner, por ejemplo, el trabajo que hacen las personas de construcción civil. ¿Qué pasa en construcción civil cuando una obra se termina? En construcción civil, cuando una obra se termina, ¿las personas están de vacaciones o quedan desempleadas? Quedan desempleadas, ¿verdad? Desempleado. Y vuelven a trabajar cuando se Buscan trabajo. inicia otra obra. ¿Te das cuenta? Buscan trabajo, ¿no? Entonces, tiene la misma dinámica. Entonces, el señor que trabaja en construcción civil enfrenta también el desempleo friccional. Los profesores de academia también enfrentan el desempleo friccional. Se termina un ciclo académico y quedamos desempleados. ¿Cuándo volvemos a trabajar? Cuando se inicia un nuevo ciclo. Ese es el friccional. Así es. También podría ser considerado friccional cuando es la primera vez, que busca trabajo. ¿Ya? Cuando es la primera vez que busca trabajo. Que vino en una pregunta, en un simulacro que tomó San Marcos, ¿no? Que la pregunta más o menos era que un muchacho que había estudiado su maestría de economía en el extranjero venía al Perú a trabajar, ¿no? Entonces, a buscar trabajo. Entonces, el tipo de desempleo que iba a enfrentar este chico, ¿cómo se llamaba? Como es la primera vez que este chico busca trabajo, entonces sería llamado un desempleo friccional. ¿Estamos bien?
Otro desempleo. Vamos a ponerlo por acá. El desempleo cíclico. A ver, si hablamos del desempleo cíclico, a la cabeza, ¿qué llega? A la cabeza llega un ciclo económico, ¿verdad? El ciclo económico lo que hace es medir la evolución del PBI a lo largo del tiempo. Eso hace un ciclo económico. Mide la evolución del PBI en el tiempo. Entonces, el PBI en un ciclo económico tiene una fase expansiva. En la fase expansiva indica que el PBI está subiendo, o sea, está subiendo la producción. Pero también indica una fase contractiva, la cual indica que el PBI está descendiendo. Y cuando el PBI desciende, a eso se le llama recesión. Entonces, si vemos acá, si vemos por acá, acá está el llamado PBI, que es la producción hecha dentro del país, y acá está el factor tiempo. El ciclo económico tiene una fase expansiva y una fase contractiva. Ahí está el ciclo económico, con su fase expansiva y su fase contractiva. Cuando estamos acá en la fase contractiva, ahí la comenzamos a ver fea. Porque en esa fase contractiva está ¿quién? Está la llamada recesión. Profesor, y en una recesión el PBI comienza a bajar. Y si el PBI comienza a bajar, o sea, comienza a bajar la producción, las empresas ya no requieren a tantos trabajadores, ¿verdad? Y a los que no requieran le van a decir, chao, buenas noches los pastores, van a despedirlo. Y si lo despiden, aumenta ¿qué cosa? El llamado desempleo, ¿no? Y al subir el desempleo, las personas no van a tener ingresos. ¿Qué va a pasar con sus ingresos? Sus ingresos van a bajar. Y si sus ingresos bajan, entonces las personas no van a poder consumir. Su consumo baja. Si el consumo baja, las empresas dicen, oye, la gente no está comprando para la producción y producen menos todavía. Y te das cuenta que ese fenómeno se retroalimenta. Es como si caváramos más, ¿no? O sea, nos vamos ya al sótano. Ese es el problema. Ese es el problema de un desempleo cíclico, ¿no? Estar atravesando en un desempleo en este periodo. Profe, y como trabajador, ¿qué debo de hacer? ¿Qué me recomienda? Bueno, si quieres estar seguro, tendrías que nombrarte en el Estado. Si te nombran en el Estado, por más que la economía esté en una recesión, gol de media cancha. Gol de media cancha. Todos van a estar mal, pero tú igualito a fin de mes vas a tener tu salario. En cambio, lo que esté en el sector privado, ay, a prender su velita. Después del desempleo cíclico, hay otro desempleo, llamado el desempleo voluntario. El desempleo voluntario es como los chistes que cuentan los jóvenes, ¿no? Oye, el empleo te persigue, pero tú eres más rápido, ¿no? No te alcanza, ¿no? Por eso estás desempleado de manera voluntaria. Entonces, acá podríamos poner, ¿no? Encuentra trabajo, pero no acepta. Profesor, ¿y por qué no acepta?
Puede ser de repente porque la paga sea poca. No le alcanza, por eso no acepta. O de repente las condiciones, ¿no? El ambiente laboral no le agrada, de repente la distancia es muy lejos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que me llamaban en verano me llamaron de Villa El Salvador. Dije, no, muy lejos es. Yo vivo acá en Los Olivos. Que para llegar a Villa El Salvador, pucha, ¿a qué hora tengo que salir? Todavía estaba el límite con Lurín. Para mí es muy lejos. Lo más lejos que he llegado es hasta San Juan de Miraflores. Y eso que está lejos, ¿ah? Pero Villa El Salvador está más lejos todavía, ¿no? Entonces digo, no. Profe, por más que no esté dictando, por más que no esté dictando, ¿no? Está muy lejos. Entonces ese día estaría desempleado de manera voluntaria. ¿Estamos bien? Bien, muchachos. Tómenle foto para poder clavetear su material, ¿ya? Ahí voy a buscar su material para clavetear. ¿Ya estamos? A ver, 1. Dice, los cambios climáticos que trae el fenómeno del Niño ha hecho que productos como el arándano, la palta y el mango hayan disminuido su cosecha en más del 50, 20 y 75% respectivamente este 2023. Con relación al año 22, ¿no? Lo cual generaría reducción de la mano de obra, advirtió la Asociación para el Desarrollo Agropecuario, afectando al factor. Bueno, básicamente afecta a estos productos como el arándano, palta y mango, pero también va a afectar al trabajador, ¿verdad? Entonces, ahí está el factor naturaleza y el factor trabajo. Tanto al factor naturaleza como al factor trabajo se le llaman factores originarios, también conocidos con el nombre de génesis. Ahora, si hablamos de la palta, el arándano, el mango, también encaja como renovable. ¿Por qué renovable? Porque su regeneración está comprendido dentro de la vida útil de la persona, ¿no? Entonces nosotros, pues, por ejemplo, vemos cómo se reproduce rápidamente el arándano, la palta, ¿no? O sea, nuestra vida alcanza para poder observarla. Entonces, eso hace que la respuesta en la 1 sea avioncito. 2. El próximo mes de noviembre, los sueldos de profesores y auxiliares, ¿no? Nos habla profesores y auxiliares, ¿no? Y nos habla según la función que desempeña. Bueno, según la función que desempeña, el trabajo puede ser director o ejecutor, ¿no? Diriges o ejecutas. Esa es la función, ¿no? Y bueno, podríamos acomodarlo, profesor y auxiliar, ¿no? El auxiliar es un apoyo del docente en el aula, ¿no? Entonces, el profesor podría dirigir el trabajo del auxiliar hasta cierto punto, ¿no? Ahí podríamos acomodarlo, ¿no? Entonces, la respuesta sería casita, ¿no? 3. El centro comercial Plaza San Miguel alberga más de 300 marcas que están distribuidas en el edificio principal
y el Boulevard Mantaro. Según la gerencia del mall, se tiene proyectado abrir 30 tiendas nuevas solo por temporada navideña antes de finalizar este año, con lo cual se incrementará el empleo. Bien, definitivamente pues va a ser un empleo formal, pues. Ahí no podría haber empleo informal, ya que se detectaría inmediatamente. Entonces hay un empleo formal. Profesor, ¿pero está seguro que no habría nada de informalidad? Bueno, la informalidad también se presenta, ¿no? Por ejemplo, en cualquier trabajo, ¿no? Por ejemplo, contratas un jardinero por afuera sin pagarle, sin darle recibos por honorarios, entonces ese jardinero habrá trabajado para una empresa formal, pero de manera informal, ¿sí o no? Bueno, ya. Ahora, y además, pues estos empleos que se generan en estas tiendas son temporales, ¿no? Por campañas. 4. Perupetro aprobó la entrega de los lotes 1 y 4 a Petroperú. De acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Energía y Minas, la explotación de los 3 lotes petroleros generará $700 millones de utilidad anual para Petroperú. Teniendo en cuenta que el petróleo es un factor, bueno, el petróleo es no renovable, ¿verdad? ¿Por qué es no renovable? Porque el petróleo pues demora, nuestra vida no alcanza para ver su regeneración, ¿verdad? Cientos de años. Por eso es no renovable. 4. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo afirmó que más de la mitad de los jóvenes del Perú han estudiado carreras que no tienen demanda laboral en el mercado. 6 de cada 10 jóvenes han optado por estas carreras y después de graduarse, la mayoría se encuentra, obviamente, pues está sin chamba, ¿no? Eso es lo que te está diciendo. Ajá. Desempleado, ¿no? Desempleado. 6. Las obras del puente Santa Rosa comenzarían en enero del 24. La buena pro del proyecto que dará acceso al nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez se entregaría en noviembre. El informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones tendrá un valor de 346 millones, siendo un factor generado por el Estado, pues, porque ahí está diciendo la nueva pro, que lo da el Estado, no a través, en este caso, del Ministerio de Transportes. O sea, es el Estado al final quien está cancelando eso, ¿no? Esas obras lo hace ¿quién? El Estado. 7. Dice, en junio del 23, el Ministerio de la Producción canceló la primera temporada de forma oficial, pues la pesca exploratoria liderada por IMARPE demostró que había una alta incidencia de juveniles. Anchovetas con una talla menor a la permitida de captura de 12 centímetros que llegó hasta el 80% y se tiene que proteger porque es un recurso. Bien, la anchoveta de por sí es un recurso renovable, ¿verdad? Y además la misma narración te está indicando que se quiere que se regenere, ¿verdad? Entonces todo indica esa situación, ¿verdad? Renovable. 8. A ver. 8 dedo, 9 casa, 10 Ecuador, 11 avión y 12 Brasil. ¿Ya? 12 Brasil. Bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Ya nos vemos la próxima semana, muchachos. Cuídense bastante, ¿ah? Y a estudiar duro, ¿ah? Muchas gracias, Muchas gracias, profesor. profesor. Muchas gracias, Cuídese. profesor. Chao, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profesor.
Bien, chicos, ¿me logran escuchar? Por favor, ¿me confirman? Sí, tutora. Confirmo. Bien, gracias. Sí. A Sí, ver, visto, claro. gracias, chicos, gracias. Bien, primero felicitarlos por sus comentarios. Sé que algunos no tienen micrófono para poder quizás participar, pero por los comentarios lo están haciendo, así que bien, chicos, sigamos continuando quizás aportando con nuestra información. Segundo, igual los invito nuevamente a poder participar por el micrófono. Recuerden que hace la clase más interactiva. Y de cierta manera también me apoyan a mí. ¿En qué sentido? Que a veces, por ejemplo, las preguntas no puedo realizarlo en el momento, pero ustedes quizás, como sé que son un buen equipo, se apoyan mutuamente, pueden prender su micrófono para poder realizarlo el docente, ¿sí? Bien, antes de comenzar con la música, que ya he visto que quieren hacer su karaoke, no se preocupen. Mientras ustedes hacen su karaoke, yo voy a ir borrando la pizarrita, pero quiero acotar algo. Tengo puntos por ahí que quiero manifestarles. El primer punto, chicos, es el tema del simulacro presencial. Como les comenté, ya cerró parte de la convocatoria. Por favor, estar atentos a las próximas, quizás, formularios que voy a estar enviando para que puedan registrarse. Todos los días martes voy a estar abriendo un formulario para que ustedes se puedan registrar. Pero a mí, ¿por qué ayer mandó miércoles? Lo que pasa es que como hemos venido con varias actividades, se nos ha pasado, pero no se preocupen. Todas las semanas, los días martes, se van a abrir el formulario. Van a tener hasta las 8 de la noche para poder llenarlo. Pasado del tiempo, chicos, para mí es muy complicado. ¿Por qué? Porque recuerden que esa información yo se la envío a mi coordinador y él ya cierra parte de ello, ¿no? Entonces, número 1, simulacro presencial. Tienen que traer su DNI y un lápiz, ¿sí? Punto número 2, a los chicos que les estoy enviando parte del intranet para que vuelvan a registrarse, por favor, chicos, hacerlo si es que pueden hasta el día de hoy, antes de las 5 de la tarde. Si pueden hasta las 4, ¿por qué? Porque mientras ustedes avanzan, yo también voy avanzando con su intranet. Y de cierta manera ya envió la solicitud, entonces el día de mañana estás como que un poquito más seguro para poder tener tu intranet activo. Sé que hay estudiantes que me han enviado hace mucho tiempo su contraseña, perdón, sus datos, pero no he podido registrarlos. En realidad sí los registré, solo que me parecían que ya estaban registrados, me parecía un poquito raro. De todas maneras estoy volviendo a registrarlos. Los que ya tengo ahí, creo que son 5 estudiantes. Los que les he escrito por el WhatsApp, por favor, atentos, responderme también parte del formulario, si pueden hasta hoy día para poder completar parte de su registro. Recuerden que a partir de las 5 de la tarde yo ya no laboro, entonces es un poquito complicado, ¿sí, chicos? Pero recuerden que, por favor, ustedes